Oh, hoy día principalmente vamos a ver más que nada repaso de lo que vio el profesor en las últimas dos clases, asociado un poco a lo que es números complejos y lo introductorio a lo que es capacitores y condensadores, ¿ya? No nos vamos a centrar quizás mucho en ejercicio porque como estamos recién partiendo la materia, todavía faltan varias aspectos antes de meternos de lleno con matemática y análisis de circuitos como tales, ¿ya? Entonces, un poco la dinámica de esta ayudantía va a ser, o sea, les voy a exponer un poco como un resumen de lo que vieron hasta ahora y ver cómo van los aspectos relevantes, sobre todo números complejos, que quizás, bueno, el profesor los vio en detalle, pero que es importante volver a reafirmar para que ustedes comprendan la importancia de algunos aspectos, ¿ya? Así que eso, ¿ya? De momento vamos a partir con un poco lo relevante de números complejos. Luego voy a hacer un resumen, no voy a meterme eh, mucho en la teoría, ¿ya? Creo que los aspectos relevantes de, de esto, ¿ya? Bueno, como bien saben, los números complejos eh, vienen siendo otro conjunto de los números en su totalidad, en este caso, donde eh, vamos a tener una parte real y una parte imaginaria, ¿sí? En este caso, la parte imaginaria viene dado por el sufijo esta de la i, ¿ya? Representa principalmente lo que es la raíz cuadrada de menos uno, ¿ya? Claramente, si tenemos i al cuadrado, vamos a tener, en este caso, raíz cuadrada y al cuadrado, y esto debería ser menos uno. Y en este caso, i al cubo, tendríamos, en este caso, menos raíz de menos uno y así, ¿ya? Van, tienen distintas combinaciones, claramente, según lo que han visto ya en cursos anteriores de esto mismo, ¿ya? Pero acá un poco lo importante es que nosotros vamos a trabajar precisamente con estos números, es debido a que ahora nosotros vamos a integrar dos elementos nuevos dentro de nuestro circuito, ¿ya? Que son en este caso los capacitores o condensadores, ¿ya? Y los denominados inductores, ¿ya? Eh, entonces, dentro de este análisis, lo, lo que es la resistencia, o sea, pasa a ser un elemento que es pasivo en este caso, pero que solo tiene parte real, ¿ya? O sea, en este caso la resistencia, recuerden, nosotros la expresamos sin problemas numéricamente, ¿sí? En este caso, esta resistencia podía valer 5 ohms, ¿ya? Sin embargo, el hecho de ahora que nosotros integremos ahora un condensador, ¿ya? A ver si me deja dibujar esto, ahí sí, ¿ya? Que se puede, un poco la simbología es así, o pueden dibujarlo también como eh, una línea, como una curva, ¿ya? Esa es otra forma de representar también un condensador. Entonces aquí tienen resistencia, condensador. Hay un condensador, un poco se mide, o sea, la unidad de medida que tiene es faradio, ¿ya? Esto claramente viene un poco de lo que es la teoría eh,
electromagnética prácticamente, donde se acuñan estos términos, esencialmente, como vieron con el profesor, el condensador se conforma de dos placas paralelas, que en este caso el hecho de que circule eh, corriente o se energice prácticamente este elemento, genera que haya eh, un traslado, en este caso, de carga de una placa a otra prácticamente, ¿ya? Eh, y en sí la unidad de medida, como les menciono, es en faradio. Y por lo general se ocupan prefijos pequeños. ¿A qué me refiero? Las unidades de medida están los, por ejemplo, los nanofaradios, los picofaradios, ¿ya? Están en ese orden, se trabajan principalmente estos elementos, ¿ya? O sea, son de unidades pequeñas. Entonces podríamos tener aquí 100 microfaradios, por ejemplo, ¿ya? O aquí podríamos tener 50 picofaradios, ¿ya? O sea, el P viene siendo el prefijo y recuerden F viene siendo la unidad de medida de Faraday, o de Faraday en este caso. Y por otro lado tenemos lo que son los condensadores, o sea, los inductores. Perdón. Los inductores que viene siendo un cable enrollado, en este caso, y forma una bobina, ¿ya? O solenoide también se le llama. Y esta también se mide en lo que son Henry, ¿ya? La unidad medida es Henry como tal. Entonces aquí tenemos inductor y ponerle, no sé, esto, por lo general el orden de magnitud es un poquito más grande que las del condensador, ya que en este caso pueden estar en el orden de los milihenry, o sea, 50 milihenry. Son M minúscula y H mayúscula. Bueno, y ahora aquí quiero llegar principalmente es cuál es la relación que existe con los números complejos, se preguntarán ustedes. Bueno, aquí como les mencionaba, la resistencia solo tiene componentes reales en este caso, ¿ya? Mientras que cuando nosotros, o sea, un poco antes de adelantarme con eso, previamente nosotros los circuitos los trabajábamos en base a fuentes continuas, ya sea de tensión o de corriente, ¿sí? ¿Se recuerdan? Eh, la fuente de tensión en este caso entrega un valor fijo de tensión, o sea, 12 voltios, ¿ya? Con eso se alimenta el circuito. Pero cuando ya nosotros estamos, ¿sabes? Este sería una fuente de tensión continua, ¿ya? Mientras que por otro lado, ¿ya? Tenemos las tensiones, eh, la fuente de tensiones, pero alterna, ¿ya? O sea que ya su valor no es fijo, sino que varía con el tiempo. ¿Qué quiere decir? Bueno, si nosotros esto lo graficamos un poquito, esto va a ser voltaje VT versus tiempo, ¿ya? En este caso, la gráfica va a estar independiente del tiempo, siempre esta fuente va a entregar 12 voltios, ¿sí? Va a ser un valor constante, ¿ya? Eso es lo que se entiende por una fuente de tensión continua, ya que sus valores se mantienen constantes. Un poquito y este para acá. Mientras que las fuentes de tensión alterna, ¿ya? Que por lo general el elemento que se utiliza es ¿ya? O sea, tenemos la misma circunferencia, pero ahora utilizamos como dibujo una sinusoidal en este caso, ¿ya? O
sea, sí, una señal sinusoidal, ¿ya? Que para representar que en este caso la señal varía en el tiempo, ¿ya? Entonces aquí ya no vamos a tener un valor constante de tensión como 12 volts, sino que vamos a tener una, una tensión que varía con el tiempo, ¿ya? En este caso, un ejemplo, ¿ya? Y el que se ocupa en la red chilena por lo general son eh, 200 raíz de 2 seno de omega t. ¿Ya? Ese podría ser un ejemplo de una fuente de tensión sinusoidal, ¿ya? En este caso, claramente vamos a tener una magnitud, ¿ya? Y vamos a tener nuestra señal, nuestra sinusoide, ¿ya? Nosotros esto lo graficamos. Deberíamos tener algo de este estilo. O sea, vamos a tener una señal que varía en el tiempo, ¿ya? En este caso el comportamiento claramente lo define esta función seno de omega t. Si tuviéramos una señal cosenoidal, partiríamos acá, recuerden, ¿ya? Y así. Pero esta es como la forma básica que por lo general se trabaja, ¿ya? Entonces ahora este b de t viene representado por este valor. B de t. De hecho, ahora no se compara con b de t, sino que el sufijo debería ser b de omega t. ¿Ya? La escala de tiempo se cambia porque ahora también se depende de la frecuencia. O sea, si ustedes recuerdan un poco de física, este omega t representa lo que es 2 por pi por la frecuencia, ¿ya? Donde en este caso la frecuencia para la red chilena por lo general se trabaja en 50 Hz, ¿sí? Y aquí tendríamos omega t y tendríamos nuestra señal sinusoidal para esta fuente, ¿ya? Es un poco introductorio, o sea, después el profesor se los va a ver más en detalle, un poco para entender lo que les quiero explicar. eh, Ahora con el tema de los elementos, precisamente el capacitor y el inductor, ¿ya? Entonces, ya les presenté esto que ya conocemos, hemos venido trabajando, analizando, todo lo que fue la materia para la primera prueba, ¿sí? Todo lo energizamos con fuente de tensión principalmente continua, ¿ya? Independiente o dependiente. Mientras que ahora nos vamos a firmar en este otro concepto que son las fuentes de tensión alterna, ¿ya? Que como les digo, eh, ahora son señales sinusoidales, ¿ya? Que varían con el tiempo y tienen una frecuencia dada. ¿Esto qué va a implicar? Que dentro del circuito, eh, y por cómo se comportan estos elementos, ya sea el condensador y el inductor, vamos a tener que cuando nosotros energizamos el circuito con esta fuente alterna, lo que es la, eh, ahora se le llama un poco impedancia, ¿ya? O sea, ya no vamos a tener solamente resistencia, o sea que ahora el concepto toma una generalidad más, que se le llama impedancia, y que engloba en este caso todos los elementos pasivos de un circuito. ¿Ya? Ahora no solo está asociado a resistencia, sino que tenemos condensadores e inductores, ¿ya? Y se le llama la impedancia al circuito. Entonces esta impedancia, ¿ya? También va a depender de la frecuencia, ¿ya? Yo sé que me estoy adelantando un poco al tema, pero es para eh, recalcarles de por qué finalmente tenemos que hacer un recuento de los números complejos, y es porque en este caso, si recuerdan al inicio le dije, bueno, la resistencia principalmente para, para lo que es el, la fuente alterna se comporta como un número real, ¿ya? Mientras que
lo que son el condensador y el inductor, estos se van a comportar como eh, con números imaginarios, por así decirlo, ¿ya? O sea que van a tener una parte imaginaria dentro del circuito, ¿ya? Entonces, finalmente, un poco para ya asentarlos, esta impedancia, que por lo general se ocupa como nomenclatura Z, ¿ya? Va a estar compuesta de una parte real o resistiva, ¿ya? Más una reactancia, ¿ya? Que se denomina con X, ¿ya? Por J. Entonces, esta viene siendo ahora como la nueva eh, impedancia que se va a trabajar en el circuito, porque antes solo teníamos parte real prácticamente, ¿ya? Pero ahora, como vamos a trabajar con señales eh, sinusoidales como fuentes alternas de entrada, va a provocar este cambio, ¿ya? Que vamos a tener ahora impedancias que van a tener parte imaginaria. Entonces, de ahí deriva todo que vamos a tener que trabajar con números complejos, porque el hecho es que eh, todo lo que se trabaja, o sea, se conoce en números complejos, las propiedades, eh, las, em, los tipos de formato, o sea, si son rectangular, bueno, este sería el tipo rectangular, ¿sí? Si recuerdan, tenemos rectangular, que va a ser, en este caso, va a estar dado por una parte real, em, vamos a ponerlo así, ¿no? Parte real más la parte imaginaria, ¿ya? Por J. Tenemos la forma polar, ¿ya? Donde en este caso, a lo mejor lo voy a hacer un poco más genérico. Voy a ocupar X e Y. X más IJ, ¿ya? Y en este caso, la forma polar, recuerden, se representa como una magnitud por un ángulo teta, ¿ya? Sí, voy a trabajar aquí mejor. Donde R va a ser en este caso la raíz cuadrada de nuestra parte real al cuadrado más nuestra parte imaginaria al cuadrado, ¿ya? Sin la j, o sea, solo tomamos el valor numérico, ¿ya? X e Y, ¿ya? La j queda fuera de sí, ¿ya? No se le ocurra agregarla dentro de los cálculos, si no van a tener de hecho números negativos y se nos va a las pailas el análisis. Y por otro lado tenemos nuestro ángulo teta, que va a ser la tangente inversa de nuestra parte imaginaria sobre nuestra parte real. Eso ya lo vieron con el profesor, yo solamente estoy un poco, como digo, recalcando, pero que es importante de que lo entiendan bien, o sea, lo- lo manejen, ¿ya? Porque después va a ser pura aplicación de lo que tenemos aquí, ¿ya? Y por otro lado tenemos la forma exponencial, y que es un poco para nuestro caso, va a ser un poco la menos utilizada, diría yo. Eh, en este caso vamos a tener este mismo magnitud R. Dicho esto, deberíamos colocarle como magnitud, ¿ya? Un valor absoluto, así decirlo, a representarlo como una magnitud prácticamente. Ahí sí. Entonces aquí vamos a tener nuestra magnitud R. Sin embargo, vamos a tener que nuestro ángulo va a estar dentro de una exponencial y va a estar dado como e a la j teta, ¿ya? Y se cumplen prácticamente estas mismas conversiones, ¿ya? O sea, son válidas, estas conversiones son válidas para la forma polar y para la forma exponencial, ¿ya? Y si nosotros quisiéramos pasar, en este caso, de esta forma polar o exponencial a rectangular, simplemente tenemos que hacer la conversión respectiva.
no quede tan junto. Esto desplazarlo. Ahí sí. Entonces en este caso X va a ser R coseno de teta, mientras que Y va a ser R por el seno de teta. ¿Ya? Recuerden que aquí hay harta, realmente geometría previa, ¿ya? Si nosotros nos vamos al plano real imaginario, tenemos, aquí está nuestra parte imaginaria y aquí está nuestra parte real, ¿ya? Entonces, un número, ¿ya? En este caso, voy a ocupar otro color, ¿ya? En este caso, si yo tuviera, no lo vamos a dejar de forma genérica. De aquí la parte real va a ser X, la parte imaginaria va a ser Y, ¿ya? Eso es el típico eje de coordenadas que nosotros conocemos. Sin embargo, recuerden, ahora vamos a enumerar los ejes como eh, para el eje vertical, lo que es imaginario, y para el eje horizontal, lo que es real, ¿ya? Entonces, nosotros por geometría, claramente aquí vamos a tener un vector, ¿ya? Un vector que va desde este punto 0 hasta este punto final que está dado por, recuerden, x, y, ¿ya? Entonces, como vector, ¿ya? Podemos claramente sacarle la magnitud y la fase, ¿ya? Que en este caso, si nosotros trazamos el- la magnitud, eh, va a estar dada en este caso por lo que es x cuadrado más y cuadrado, y la fase, ¿ya? Nosotros por lo general la fase la vemos en sentido antihorario como positivo, ¿sí? O sea, este lado toma como positivo. Eh, y aquí esto principalmente sería la tangente, ¿ya? La tangente de mi cateto opuesto, ¿ya? Que sería la parte Y, sobre mi cateto adyacente, que sería X, ¿ya? Y ahí queda expresado, en este caso, esta expresión de acá, ¿sí? En este caso, si lo desmenuzamos, la tangente de teta va a ser cateto opuesto y sobre X. Ahora, si yo quiero despejar teta, aplico simplemente la tangente inversa, ¿ya? Me va a quedar teta, va a ser igual a la tangente inversa de E de Y sobre X, ¿sí? Eso principalmente. Y R se saca como, si es que no me equivoco, la distancia, ¿ya? La distancia que se saca de un punto a otro, que está dado por la raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado, ¿ya? Un poco eso. ¿Qué más se me escapa? Bueno, también lo mencionó el profesor, pero también lo voy a recalcar. En este caso, esto lo voy a dejar así, voy a colocar otro gráfico. Nuevamente, mismo gráfico. Parte imaginaria, parte real. Ya, entonces, eh, ¿qué vamos a tener? Bueno, aquí le voy a poner el imaginario positivo, los reales positivos, el imaginario negativo y los reales negativos aquí. ¿Ya? Eso. Entonces aquí nosotros, como ya saben, tenemos 4 cuadrantes, ¿ya? El primer cuadrante está dado como parte real positiva y parte imaginaria positiva. Segundo cuadrante tenemos parte imaginaria, o sea, parte real negativa y parte imaginaria positiva. El tercer cuadrante, ambos son negativos, ¿ya? Menos, menos. Y el cuarto cuadrante
es parte real positiva y parte imaginaria negativa. ¿Ya? Tenemos esas cuatro combinaciones. Sin embargo, eh, como ya saben, la gráfica que deviene lo que es la tangente es algo de este estilo, ¿ya? Que se mueve en un rango de menos pi medio a más pi medio, ya de menos 90 a 90. Entonces eso quiere decir que nosotros vamos a tener pequeña, un pequeño problema cuando queramos sacar el ángulo para estos otros cuadrantes, ¿ya? Cuando tengamos, por ejemplo, parte real negativa y parte imaginaria positiva, o negativa negativo, o positiva negativo, ¿ya? Que por lo general o sea, el problema lo tiene principalmente la calculadora, ¿ya? O sea, nosotros entendemos ese concepto, ¿ya? Y para poder calcularlo de buena manera, ¿ya? Tenemos que hacer una conversión de fase que se le llama, ¿ya? Donde en este caso, bueno, acá el teta, un momento está dado como la tangente inversa de x, y, ¿ya? Sin embargo, en estos otros puntos, nosotros hacemos una corrección de fase sumándolo, restándole 180 grados, ¿ya? En este caso, para el segundo cuadrante, la corrección de fase es menos 180 grados, menos, o sea, no, es 180 grados, menos la tangente inversa de y sobre x. Aquí lo puse mal, ahora que lo veo. Y sobre x, la parte imaginaria sobre la parte real, ¿ya? Esto recuerden es cuando tenemos menos x, y, ¿ya? En este caso, eh, si nosotros calculáramos o expresáramos el ángulo con estos términos, nos quedaría como θ igual la tangente inversa de y partido en menos x, ¿ya? Sin embargo, si ustedes ingresan, como le digo, se valora la calculadora, este le va a entregar un ángulo que es totalmente real, ¿ya? Entonces, por eso tienen que hacer esa conversión, ¿ya? Recuerden que aquí 180 menos la tangente inversa de y sobre x. Ahora estos valores, o al menos el x, se toma como positivo, ¿ya? O sea, es como el cambio que se hace finalmente. Tercer cuadrante es similar, pero en vez de menos tenemos más, ¿ya? 180 más tangente inversa de y sobre x. Y el otro viene siendo 360 grados. De hecho, no sé si este lo habrá pasado a ser, profe, pero sé que es 360 menos la tangente inversa de y sobre x, ¿ya? Entonces ahí tienen la correspondiente corrección de fase, ¿ya? Eh, Eso. Y que es importante que se lo aprendan. No es muy difícil de recordar finalmente, ¿ya? Siempre traten de recordar este gráfico y que en este caso en cada cuadrante vamos a tener una forma distinta de poder sacar la fase, ¿ya? Obviamente todos quisiéramos que estuviéramos aquí, pero se van a dar cuenta que no, siempre alguno de estos va a tender a cambiar el- lo que es el signo, ¿ya? Eso, no sé si hay dudas por ahora hasta aquí. Consulta. Esto es como un breve resumen de lo que han visto hasta ahora con el profesor principalmente. ¿O hay algo que no les queda claro? Algo, eh, no sé. Pregunten ustedes, me pueden ahí confirmar por el chat. ¿Algo? Están procesando. Eso yo creo que sería principalmente a números complejos, ¿ya? Que es importante que se puede pasar de una forma a otra, ¿ya? Claramente, trabajar con una forma va a simplificar
algunos cálculos. O sea, aquí por lo general la forma rectangular nosotros la utilizamos para cuando tenemos operaciones como suma, o sea, suma o resta, ¿ya? Porque las operaciones matemáticas simplemente para la suma se suman por término. En este caso, si tenemos z1 más z2, bueno, tenemos z1 que es x1 más y1 por j. Y z2 es x2 más y2 por j. Si queremos sumar z1 más z2, simplemente sumamos las correspondientes partes reales, ¿ya? X1 más x2 más las partes imaginarias. Y1 más y2, ¿ya? Por j. J o y menos 3. Eso. Lo mismo pasa para lo que es la resta. O sea, si tenemos z1 menos z2, genérico tenemos x1 menos x2 más y1 menos y2 j. ¿Ya? Eso. Entonces, como les digo, importante, forma rectangular, muy fácil hacer operaciones de suma y resta. Mientras que para la forma polar se utiliza para operaciones matemáticas como multiplicación o división, ¿ya? Porque ahí es donde tienes la simplicidad. Entonces, si tenemos z1, z1, ahora lo vamos a definir como la magnitud r sub 1 del ángulo θ1 y z2, definirlo como r2 de θ2. ¿Ya? En este caso, la multiplicación de z1 por z2 simplemente se multiplica lo que son las magnitudes y se suma el ángulo. Z1 más z2. Mientras que en la división es lo opuesto, o lo análogo. Tenemos R1 sobre R2 y tenemos que los ángulos se van a restar. Se va a hacer Z1 menos Z2. ¿Ya? Entonces aquí ahí está la simplicidad finalmente. ¿Ya? Entonces, resumiendo, forma rectangular para operaciones de suma y resta y forma polar para operaciones de multiplicación y división. Ahí cada una resulta más sencilla, porque si en este caso ustedes quisieran multiplicar en forma rectangular, ¿ya? Es mucho más difícil porque van a tener que multiplicar factores, ¿ya? O sea, primero x1, ejemplo, x1 por x2, después x1 por y2, después y1 por x2, e y1 e y2. Entonces ahí van a tener como cuatro factores distintos y no, ahí se vuelve engorroso el cálculo. Ya no, yo no se lo eh, no se los confío y no, o sea, tiende más a enredo. ¿Ya? Obviamente si los cálculos los hacen a mano, porque si es con calculadora, bueno, la calculadora puede, puede calcularlo sin problemas, claramente. ¿Ya? Y te puede entregar el valor si uno quiere tanto en rectangular o en polar. ¿Ya? Ahí depende de la configuración que ustedes le hayan programado previamente. ¿Ya? Lo mismo pasa aquí, si hubieran ustedes tratado de sumar esto, ¿ya? Ustedes no pueden sumar así como así magnitudes y ángulo. ¿Ya? Porque hay que hacer la conversión pertinente. Eso, estimados. Creo que con eso deberían estar bien como repaso para números complejos. Bueno, también existe el conjugado, ¿ya? Recuerden el conjugado. Eh, bueno, voy a poner aquí mejor si ya lo definí arriba. El conjugado de Z1 simplemente se cambia la parte imaginaria. O sea, tenemos x1 menos y1 por j. O sea, lo único que se cambia así no viene siendo la parte imaginaria. Mientras que acá tenemos el conjugado de z1 pero en forma exponencial. Bueno, la magnitud claramente no cambia.
pero el ángulo queda como menos teta 1. Voy a cambiar el ángulo ahí. Eso. Con eso deberían estar. Debería ser suficiente de forma genérica para trabajar con números complejos. Vuelvo a preguntar si hay dudas, consultas. Pueden, una retroalimentación, algo. Entonces, bueno, lo siguiente sería un poco más que nada repasar lo que es capacitor y condensadores. Eh, o sea, como teoría, bueno, estos son la nomenclatura de cómo se representa el elemento, ¿ya? O sea, para, como les digo, condensador y capacitor tienen esta forma y para inductor viene siendo un solenoide en este caso, ¿ya? Características, bueno, el condensador en sí, bueno, todos estos elementos son elementos pasivos, independientes si posteriormente almacenan y entregan carga, también se consideran elementos pasivos, ¿ya? En este caso, al menos el condensador está diseñado para almacenar energía en su campo eléctrico, ¿ya? O sea que lo que principalmente, bueno, el campo eléctrico está asociado principalmente a lo que es el voltaje, ¿ya? Entonces, eh, lo que almacena, ¿ya? Es principalmente carga eléctrica, ¿ya? Que se puede ver representada en este caso en términos de tensión. Voy a escribir aquí. Condensador. Este es como el término que más ocupa, capacitor no mucho, porque tiene que ver con el término capacitancia, ¿ya? Que es como o referirse a la unidad de medida, ¿ya? Condensador es como el nombre eh, correcto para decirle, ¿ya? Entonces, como les mencionaba, sí, un elemento pasivo que almacena energía en su campo eléctrico, ¿ya? En este caso, lo que almacena es carga eléctrica, como les mencionaba, que está dado por Q de nuestra capacitancia por B, ¿ya? O sea, la capacitancia que, como les digo, puede ser 100 microfaradios, 100 picofaradios, ahí depende, ¿ya? Y se multiplica por lo que es la tensión. En cuanto al gráfico, por final, sí. Por lo general, se grafica lo que es la tensión, ¿ya? Y en este caso, lo que hace el condensador es que por un cierto periodo de tiempo, ¿ya? Que depende directamente de la capacitancia, o sea, la capacidad que tiene para almacenar en su totalidad el condensador, eh, va a almacenar energía, ¿ya? O sea, y almacena de esta manera, ¿ya? O sea, es una exponencial, por así decirlo, creciente. No, nada, sería una señal logarítmica creciente, ¿ya? Donde se va a cargar con esta forma de onda. O sea, al principio va a almacenar gran carga rápidamente, mientras que después va a ir decayendo esta curva hasta que se estaciona en su valor final, o sea, el máximo que puede almacenar, ¿ya? Que va a estar dado en este punto. O sea, el condensador, la realidad no puede almacenar valores infinitos, ¿ya? Eso no hay cabida. Bueno, pueden haber que condensadores con gran capacitancia, pero tampoco va a ser infinita, ¿ya? Y que vamos a tener una tensión P que pueda almacenar. Sin embargo, luego de eso, ¿ya? Si se deja de energizar el condensador, este se va a comenzar a descargar de la misma manera. Voy a tratar de...
DC. Y se va a comenzar a descargar. Eso ocurre, como les digo, una vez que el condensador ya está desenergizado, o sea que ya no hay ningún elemento activo como una fuente entregándole energía. Entonces vamos a tener un periodo de carga y un periodo de descarga. ¿Bien? ¿Qué más? En este caso, cuando la convención dice que si la tensión en el condensador es mayor a cero y la corriente en el condensador también es mayor a cero, o en este caso, caso contrario, la tensión es menor a cero eh, y la corriente es menor a cero, el condensador se está cargando. En este caso, si eh, en este caso ahora lo habla por términos de B por I es menor a cero, o sea que o la tensión o la corriente es negativa, se está descargando. ¿Ya? Un poco para saber eh, de qué depende principalmente la carga o descarga. ¿Ya? ¿Qué más? Por lo general, otro término que se asocia al condensador es que la capacitancia, ya, la capacitancia C, se puede interpretar como la propiedad de un circuito eléctrico de oponerse al cambio de voltaje en sus terminales. ¿Ya? O sea que si hay, sí, hay un, por lo general, el condensador siempre va a tener como este comportamiento. ¿Ya? O sea que en este caso, por más que uno aumente o disminuye la tensión dentro del circuito, ¿ya? El condensador se va a comportar de esta manera. ¿Ya? O sea, no va a permitir que hayan cambios bruscos de tensión dentro del circuito. ¿Ya? Eh, y eso principalmente. ¿Ya? Un poco resumiendo. Y aquí lo que es, bueno, lo que es la tensión BDT, lo puedo calcular como B de cero ya, o sea, si puede ocurrir de repente que el condensador ya traiga un valor inicial, ¿ya? Y se calcula el resto, ¿ya? Esto ya viene directamente de la gráfica, como 1 partido en C, ¿ya? 1 partido en la capacitancia, cero por T, de I de tau en de tau, ¿ya? Mientras que la corriente de T puedo calcular como la capacitancia por la derivada de la tensión en dt. Eso. Esto, bueno, para llegar a esto claramente tendríamos que derivar prácticamente la expresión de arriba, ¿sí? Si la derivamos esto como una constante se va a cero. En este caso la deriva con el integral, al final solo queda el término al medio. Y despejando I de t, te queda el c pasa multiplicando y obviamente la deriva también se aplica para esto. ¿Ya? Te queda como la corriente es la capacitancia por dB en dt. Y de repente se coloca el sufijo de BC para representar que se está hablando del condensador. ¿Ya? Y C y BC. Eso. Ya un poco para terminar. Por otro lado tenemos el elemento análogo, ¿ya? Elemento también pasivo, el inductor, que en este caso este almacena energía, también almacena energía, pero lo que hace es almacenarlo en su campo magnético. El campo magnético, es decir, un recuerdo en teoría de electromagnetismo, está asociado a lo que es la corriente eléctrica. ¿Ya? Entonces, por eso me refiero que al análogo. ¿Ya?
condensador principalmente almacena en su campo eléctrico, asocia como el término de tensión, mientras que el inductor almacena energía en su campo magnético y está asociado un poco más a lo que es el término de la corriente. ¿Ya? Eso es fácil un poco diferenciarlo uno del otro. ¿Qué más? En este caso, bueno, esta campo magnético, no como tal, pero se representa en este caso por este elemento chi de lo que es la inductancia por la corriente I de t. ¿Ya? Eso. Eléctrica, ¿qué más? Bueno, el gráfico poco es prácticamente el mismo que esto, pero ahora lo vemos en términos de corriente. También vamos a tener un periodo de carga y un periodo de descarga. Vamos a tener I de t, vamos a tener una corriente I, y aquí vamos a tener t. ¿Ya? También vamos a tener, como les digo, un periodo de carga y descarga. Y se cumple la misma analogía, o sea, si V por I es mayor a cero, que sería el primer caso, el inductor se está cargando, y si V por I es menor a cero, se está descargando el inductor. En este caso, ahora es la corriente la que uno la calcula como I0 más 1 sobre L de la integral de 0 a t de tau en d tau. ¿Ya? Si nosotros derivamos esta expresión, podemos obtener la expresión para la tensión del inductor. Está dado por la inductancia o la derivada de la corriente. ¿Ya? Eso. Un detalle de esta parte. Y en este caso, bueno, la inductancia se puede interpretar como la propiedad del circuito a oponerse a un cambio brusco de la corriente. ¿Ya? O sea, cualquier variación de la corriente, el inductor se encarga de que no ocurra prácticamente. Eso, no sé si hay dudas, consultas, un pequeño resumen de todo esto. No hay dudas. Bueno, eso es lo que tenía principalmente para usted hoy día. No sé si eh, hay alguna pregunta o algo. Si no, terminaríamos aquí. Creo que principalmente hoy día ver un repaso y el profesor ver principalmente consulta. ¿Ya? Pero si están todo claro, quedan libres, estimados. De nada, cuídense. Perfecto. Y bueno, cualquier duda, consulta, la vemos en la próxima ayudantía o me pueden escribir a mí o al profesor. Así que eso, chicos, cuídense y nos vemos.